Estén orando por nuestra familia, porque aunque es la familia de la pastora, ya nosotros somos una sola carne, y es mi familia también, que están pasando este momento tan difícil. Señor Jesús, hoy te damos gracias, porque tú eres el dador de la vida. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir. Te damos gracias, Dios, por los días que nos permites estar en esta tierra. Ayúdanos a vivirnos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivirlo de tu agrado también, oh Dios. Señor, sé que hay muchas cosas que tenemos que cambiar que no son de tu agrado, pero confiamos en lo que tu palabra dice, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él será fiel en completarla. Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor derramado en la cruz. Hoy, Dios, oramos por aquellas personas que están pasando un momento difícil. Tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás con nosotros. Y aunque estemos pasando momentos difíciles, momentos de dolor, oh Dios, gracias, porque tú has prometido estar con nosotros. Tú no nos has abandonado, no nos has dado la espalda, Dios. Has estado ahí presente. Hoy pedimos fortaleza para todas esas familias que están pasando tiempos de dolor, están sufriendo por una u otra situación. Oramos, Dios, para aquellos que están sin trabajo, aquellos que andan en busca de trabajo, para que tú suplas, oh Dios. Y oramos por nuestra iglesia, por aquellos hermanos que se vuelven indiferentes a la necesidad de su familia, porque tu iglesia es llamada tu familia también. Es su familia, oh Dios. Señor, gracias por aquellos hermanos que siguen siendo fieles. Gracias, oh Dios. Pedimos que tú sigas aumentando, que su alacena siga creciendo, porque tú dices que amas al dador alegres, y las personas van a decir: dichosos, bienaventurados aquellos. Gracias, oh Dios. En tus manos ponemos esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, en la vida no podemos encontrar todo tipo de cristianos. Hay todo tipo de cristianos. En la iglesia hay todo tipo de cristianos también. La palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice y nos declara lo siguiente. Juan 10, 10. Ese no es el pasaje que vamos a estar predicando, pero quiero compartir ese para dar inicio. Dice Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos ha llamado a nosotros, a usted y a mí, a su reino, a sus caminos. ¿Sabe con cuál es el deseo? Para que usted y yo tengamos vida. Pero no tengamos una vida cualquiera. No. Sino que tengamos una vida en abundancia. Usted sabe que en cualquier momento Dios va a estar tocando a la puerta para llamarnos a estar en su presencia. Y la Biblia habla de dos tipos de vida, como habla de dos tipos de puertas, como también habla de muchos tipos de cristianos. Y el deseo de Dios de que usted y yo pueda conocer a Cristo es que nuestra vida sea una vida de abundancia con Él. ¿Cuántos lo creen? Que usted pueda gozar con Él en la eternidad, que usted pueda estar con Él en la eternidad. Qué lindo. Estuve conversando con la mamá de Cristel el viernes, y entonces, como ese tipo de cultura
ellos cantan muchos himnos. Y entonces le hice la pregunta que si a ella le gustaría que le cantara un himno. Y como nunca me había escuchado cantar, me dijo que sí, ¿verdad? Y entonces Dios puso en mi corazón aquel precioso canto, Más allá del sol. Y es la realidad. Y un canto tan precioso que expresa que aunque en esta vida no tengo riquezas, quizás no tengo dinero, pero allá en la gloria tengo una mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar más allá del sol. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la esperanza que podemos compartir, que podemos tener aquellos que le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Y es por eso que el Señor viene y reta y le dice, cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, el gran deseo es que aquellos que le andan siguiendo puedan comprender que en Él hay una vida, y una vida en abundancia. Hay una vida en abundancia. Qué lindo poder tener eso en nuestra vida. Pero hay muchos cristianos que quizás creen que viven en escasez, que quizás creen que materialmente no están muy bien y hablan de muchas cosas en su vida. Claro que sí. En algunos momentos hay escasez de gozo. En algunos momentos hay escasez de amor, de salud. Hay incluso escasez de paz en la familia. Hay incluso escasez de paz en la familia. La palabra abundancia, cuando usted puede ir al original y poder ver qué significa la palabra abundancia, es algo tan lindo porque quiere decir que es algo más allá anticipado. Algo que se excede a mis expectativas. Es más que suficiente. Es más que suficiente. Es más que suficiente. Gracias, Jorgito. Es más que suficiente. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a usted es: ¿qué tipo de cristiano quizás soy yo? Usted se puede hacer esa pregunta: ¿qué tipo de cristiano soy yo? Recuerdan que hace como 4 domingos, creo yo, prediqué sobre ¿por qué se le llamaba cristianos a las personas? La primera vez que en Hechos dice, y se le llamó cristianos. Y no era con ganas de levantarle. Cuando se le llamó cristiano, recuerda que la palabra cristiano significa Cristos pequeños. Y entonces era una palabra diminutiva, ofensiva, para llamar a los seguidores de Cristo. Cristiano le decían. No era algo así. Hasta que aquel gran emperador, en el año creo que 300 y resto, ya se me olvidó, viene y soñó que con el escudo, con la cruz de Cristo dibujada en el escudo y en los estandartes, ellos iban a ganar las batallas. Y entonces mandó al ejército a hacer eso y empezaron a ganar la batalla después de haber tenido ese sueño. Y Roma entonces decretó la religión en todos los estados. Y entonces ahí llamarse cristiano era sacar pecho. Era sacar pecho. Llamarse cristiano. Y ahí sí la connotación de la palabra seguidor de Cristo, cristianos, era muy diferente. Pero la pregunta es: ¿qué tipo de seguidor de Cristo soy? Si aquí hay algún amigo que nos está visitando y no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero decirle que usted hoy puede hacer la mejor decisión de su vida. Jesucristo no promete quitarle sus problemas. No, Él no promete quitarle sus problemas, pero Él promete ayudarles en medio de su problema. Él dice que puede usted descansar su carga sobre Él. Si aquí hay algún amigo que nos está visitando y quizás ha probado de todo y nada le ha funcionado, yo quiero decirle que pruebe a Cristo. Inténtelo con Él. De por sí no pierde nada y lo puede ganar todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Hoy puede ser un día el cual pueda cambiar su historia a usted. Así como hay un antes y un después, hoy puede ser un antes y un después si usted no le ha entregado su vida al Señor. Quizás puedo ser
¿Un cristiano lejos de Dios? Sí, porque hay cristianos que están lejos de Dios. Si no, no se hubiese escrito Apocalipsis 3:20. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:20? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La palabra comida, va a cenar, en la Biblia significa koinonía, significa comunión. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él quiere restaurar la comunión con aquellos que se habían ido y hoy están regresando al camino de Él. Dios quiere restaurar esa comunión. Y entonces hay cristianos que se encuentran lejos del Señor. Hay cristianos que le han dado la espalda al Señor. Hay cristianos que hoy en día andan haciendo cosas que no son de agrado al Señor. Sí, son cristianos y tienen a Cristo en el corazón, pero andan haciendo cosas que no son del agrado del Señor. Pero yo sé que aquí en esta iglesia no pasa eso. Pero es que hay algunos hermanos que nos están viendo y amigos nos están viendo por Facebook Live. Entonces por eso es que estoy compartiendo este punto. La palabra del Señor dice, cuando habla de nosotros como hijos de Dios, nos declara que separados del Señor nada podemos hacer. Queridos amados, no puedes usted y yo creer, recibir la bendición si andamos apartados del Señor. Porque la Biblia declara que la bendición del Señor nunca acarrea tristeza. El Señor quiere bendecirnos de una u otra manera, pero es necesario acercarnos a Él. Es necesario rendir nuestro corazón a Él. Es necesario dejar todas aquellas cosas que nos quitan el lugar del Señor en nuestra vida y decirle al Señor, aquí están. Antes, hoy vengo con mucha ignología, hermanos. Antes, cuando alguien hacía un llamado a que las personas buscaran del Señor, se entonaba un himno muy precioso y decía, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y era el himno que hacía a las personas poder rendirse al Señor, quizás el Espíritu Santo trabajando y las personas dándose cuenta que necesitan llegar al Señor. Pero hoy en día también hay cristianos que realmente necesitan o necesitamos entregar todas las áreas al Señor. ¿Me estoy explicando, amados? No puede usted esperar que su vida sea bendecida si usted sigue practicando cosas que no debe de practicar, si sigue haciendo cosas que no debe de hacer y usted las sabe. ¿Y sabe quién? El problema no es que solamente usted la sabe. El asunto es que Dios también la sabe. Ahí es donde está lo delicado, que el Señor también la sabe. El Señor sabe quién es usted. El Señor conoce. Es más, es tanto así que la palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Imagínense. Es decir, ya el Señor sabe lo que usted va a hablar. Ya el Señor sabe. No puede usted esperar recibir la bendición si usted anda alejado del Señor. En cierto momento, permiso. En cierto momento le llevaron una moneda al Señor Jesús. Y entonces el Señor viene y dice, parafraseado, después de algunas cosas dice, dar a César lo que es de César, y a Dios lo que le pertenece a Dios. Y hoy quiero honrar a un hombre. Sí se puede honrar a los hombres también, y es a don Humberto. Humberto, ¿cuántos años tiene usted de abstinencia? 11 años. 11 años de don Humberto no consumir. Algunos todavía le llaman Pachi.
Yo no, ese era el nombre de antes, cuando él andaba en el mundo. Pero pastor, no, ese era el nombre de antes. Es más, si yo le hubiera puesto hoy, le pongo Pablo, no Humberto, ¿verdad? Le pongo otro nombre. Y ¿por qué digo eso? Un día conversando con él, porque hermano, muchos tenemos vicios, diferentes tipos de vicios, pero son vicios. Hay algunos que tienen el vicio de mentir, hay otros que tienen el vicio de llegar tarde. Pero cuando vemos que alguien tiene el vicio de pornografía, o alguien que tiene el vicio de alguna droga, nos asustamos. Uy. Medio vi las noticias, no he tenido tiempo de ver noticias, y decía: agarraron un carro con 15 millones de colores, creo que fue ayer, no sé si eran millones de colores, ayer, agarraron tantos kilos de marihuana, tantos kilos de droga, y todo el mundo Pero usted sabe que casi una vez a la semana viene un camión grandísimo a Siquirres a repartir droga también. Sí, se llama la Cervecería Costa Rica. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Va bajando un camión lleno de droga Nadie dice nada. Lo que pasa es que una droga es permitida y la otra no, pero es un alucinógeno también. Pero es quizá lo mismo, hermano. Y entonces le decía yo a don Humberto, conversando, si usted podría resumir cómo usted hasta este momento usted ha podido abstenerse de tanta suciedad que antes usted practicaba. Él me decía: todos los días cuando me levanto, le doy gracias a Dios, oro a Dios por quien era y por donde me sacó y por donde me tiene. Y él me dice: yo creo que ese ha sido el pilar. Qué lindo, hermanos. Pero hay cristianos que son cristianos y no leen la Biblia. No sé si le estoy hablando a usted. Recíbalo si es del Señor. No oran. No puede usted pretender, no podemos nosotros pretender ser bendecidos de parte del Señor si somos cristianos que estamos alejados de Él. Si somos cristianos que no le hacemos así al pecado, apartamos el pecado, no queremos practicar el pecado y eliminamos de nosotros todas aquellas actitudes que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es el pueblo de Dios en algunos momentos, que estamos viciados con un montón, valga la redundancia, de vicios que quizás la gente no lo señale. Tengo un amigo que es un muy buen consejero, un pastor que en cierto momento fue pastor de una iglesia de estas que le llaman grandes, y normalmente converso con él. Y un día me decía él: Carlos, me decía, es que el problema es que hasta algunos pastores se vuelven mentirosos. Ajá, le digo: hermano, sí. Está aquel pastor que va subiendo al altar y llega aquella hermanita y le toca la espalda y le dice: pastor, muchas gracias por estar orando por mí, porque ya la situación que tenía ya pasó y hoy me encuentro bien. Y aquel pastor le dice: ay, hermana, he estado toda la semana orando por usted y por esa situación, y hay veces ni siquiera se acordó de esa situación. Lo que pasa que es algo que quizás se les entre él y Dios. Pero hay otros pecados que le llamamos que son más señalados, porque quizás se ven. Cuando alguien queda embarazada y está en una etapa de noviazgo, ¿cuántos dedos le señalan? Pero quizás otros practicamos diferentes tipos de pecados. Queridos amados, ¿qué quiero decir con esto? Hay cristianos que quieren experimentar la bendición de Dios y andan apartados de Dios. Si quiere, usted puede apuntar ese punto y puede estudiar lo que dice el Salmo 73, versículos 26 y 27. Salmo 73, versículos 26 y 27 habla de esto, de ese tipo de cristianos que se alejan de Dios y quizás quieren experimentar el mejor fruto del Señor,
Pero la Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y es como si usted, querido amado, es ilógico que usted venga y agarre una rama de un árbol, la corte y la ponga por ahí y usted espere que esa rama dé frutos, porque no es así. Esa rama se va a podrir, se va a secar y no va a dar fruto porque no está en el tallo del árbol. Al igual nosotros no podemos experimentar frutos, no podemos dar frutos dignos de reconocimiento del Señor si estamos apartados de Él. Dios nos exhorta, iglesia. Dios nos llama a poder eliminar todo aquello que no es de agrado delante de Él. Amigo que nos estás viendo también, ¿qué tienes que tú eliminar? No nos alejemos del Señor. Usted sabe que también existe otro tipo de cristiano, y es un cristiano que le falta la fe. Hay una palabra interesante en Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23. Vamos a buscarlo. Marcos 11, 23. En cierto momento el Señor viene y maldice, sí, hermanos, el Señor maldice una higuera. Y le dice lo siguiente en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La falta de fe. ¿Cuántos tenemos en algunos momentos falta de fe? El asunto es que muchas veces nosotros queremos ver para hacer, pero el Señor no trabaja así. El Señor en algunos momentos nos dice, empieza a hacer y después vas a ver. ¿Me doy a entender, amado? Y es que el Señor trabaja de distintas maneras con nosotros, porque nosotros somos duros y nos cuesta en algún momento entender, y hay veces necesitamos ver cómo el Señor trabaja. En aquel momento, imagina, el Señor viene y agarra un poco de barro y lo pone, y aquel muchacho empieza a ver por qué el Señor tiene que agarrar barro. En algunos momentos nada más le dice a aquel, tan solamente di la palabra y será hecho. Y dice, uy, qué fe tiene, mire, no he encontrado a nadie como usted en Israel. Y el Señor nada más lo hace y se hace. Él trabaja de distinta manera con el pueblo de Israel. En cierto momento, no sé por qué, le dice que viene y tome de los líderes de los hijos de Israel y empiecen a caminar. Y cuando ellos empezaron a caminar en el mar empezó a abrirse, no como en otra ocasión que nada más y se abrió el mar. El Señor trabaja de diferentes maneras, pero en la iglesia hay cristianos sin fe. Y yo me los he topado en mi iglesia, en la iglesia que Dios me permite pastorear. En esa iglesia hay veces me he encontrado cristianos que dicen, pastores, que no se va a poder hacer. Yo no sé si usted es uno de esos, pero gracias a Dios que hoy está aquí con nosotros y quizás lo que hemos intentado hacer lo hemos podido hacer. Igual con su negocio, igual con aquellos planes que usted tiene. Mire, y es que creo que es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sí, Hebreos 11, capítulo 6, que dice lo siguiente. Ya vengo, muchachos. Ya vengo. Don Frank, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Ok, ¿cuántos entendieron esa palabra, hermanos? Yo no sé si usted puede darle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Mire,
Esta palabra es sencilla y dice que solamente hay una manera de agradar a Dios, y es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Yo, en medio de lo que Dios nos ha permitido ir construyendo, lo que Dios nos ha permitido ir viviendo, Dios me ha permitido ir activando mi fe. ¿Sí? Porque hay cosas, hermanos, que nosotros no podíamos hacer. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Ese edificio que hoy tenemos vale mucho dinero. Mire, solamente ese techo y el de afuera nos costó, creo que fueron 112 millones. Mire, hay que vender tamaño poco de empanadas para esos 112 millones. El piso, bueno, hablando de todo, es mucho dinero. Y un día, yo conversando con Dios, Señor, ¿cómo hemos hecho eso? Si en nuestra iglesia no todos diezman, algunos dan sus ofrendas, pero ¿cómo? Y yo digo, gracias, Señor, porque tú has multiplicado al cierto por uno cada ofrenda que aquellos hermanos dan con amor, porque tú lo has multiplicado. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a verte en medio de la escasez, en medio de la dificultad. Tú nos enseñas a ver. Hermano, usted que está en este lugar y quizás está experimentando algo, quizás su situación está difícil, quizás no tiene trabajo, quizás la enfermedad le está quejando. Crea en el Señor, confíe en el Señor. Confíe en Dios. Señor, pero es que la situación está difícil. Sí, pero usted sabe quién es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Dios, nuestro papá. Él es nuestro padre. Y un padre quiere lo mejor para su hijo. Amén. Y yo creo que Él quiere lo mejor para nosotros. Los discípulos en cierto momento le dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? El Señor era el maestro de maestros. Le dijo lo siguiente: si su fe tan solamente fuese como un diminuto granito de mostaza. Yo no tuve que ir a conocer el grano de mostaza. Ustedes le dijeron en ese monte, trasládese a esa montaña. Es decir, no tenemos que tener una super fe. Sí tenemos que creer en ese super Dios que tenemos. Amén. Porque aún en medio de nuestro corazón incrédulo, Dios sigue trabajando y Dios sigue obrando. Porque hay veces que nosotros, no, es que no se va a poder, pero arrancamos porque otros nos van empujando. Y cuando vemos Dios va haciendo, porque aún en medio de nuestro corazón, así como se encuentra, Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando. ¿Cuántos lo creen, amados? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Realmente tengo fe? Mire, una de las cosas más lindas que podemos ver es cómo Dios nos ha cambiado. Tal vez no éramos los super malos, ¿verdad? Tal vez no era que éramos, pero no éramos también muy buena cosa. Antes hablábamos, pero teníamos un vocabulario pero horrible, y ahora lo seguimos. No. Bueno, algunos sí, algunos cristianos no han crucificado todavía su vocabulario. Y el Señor ha ido obrando en nosotros. Ha ido obrando. ¿Puede Dios cambiar nuestra realidad? Sí. Puede Dios cambiar nuestra realidad. Aunque otros nos quieran maldecir, Dios puede bendecirnos. Nada más recuerdo a aquel joven que le pusieron un nombre cuando niño que significaba maldición. ¿Recuerda la historia de Jabes? Y su madre lo trajo con dolor. Jabes. Por aquí había una soda en cierto momento, carretera Turrialba, que se llamaba Jabes.
Jabes significa maldición, significa tormento, significa dolor, significa lo peor, Jabes. Pero su mamá vino y oró y ensanchó las estacas. Y su nombre, aunque significa un montón de cosas, la mamá vio algo diferente. Y es que Dios está buscando hombres y mujeres que vean cosas diferentes donde otros no las ven. ¿Y sabe cómo se llama eso? Fe. Fe. Amén. Fe. ¿Cómo está tu fe? Y comparto el último tipo de cristianos. Hay cristianos también sin arrepentimiento. El cristiano que no se arrepiente de sus pecados, de su maldad, va a traer condenación. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Mas el que no, ay, hermanos, qué triste con ese cristiano. Una de las cosas que nosotros como cristianos nos debe doler es cuando pecamos. Y debemos de arrepentirnos de todo pecado que ha contaminado nuestra vida, nuestro corazón. Debemos de arrepentirnos. Qué lindo que es el Espíritu Santo. Porque aquellos que hemos aceptado a Cristo ya ni para pecar servimos. Y cuando hacemos algo que no es del agrado del Señor, hay algo en nuestro corazón que dice no está bien, no está bien. Y es eso, arrepentirnos para poder tener la misericordia del Señor, para poder tener la bendición del Señor, la bendición del Señor en toda nuestra manera de vivir. Usted sabe lo que está pasando en medio de esta pandemia en Europa. La Iglesia Católica allá en Europa está experimentando algo interesante. Es un fenómeno que está ahora atravesando la Iglesia Católica en Europa. Y es que muchas personas están llegando a las parroquias a pedir que les borren del libro de bautismos. ¿Sí? ¿Y por qué estas personas están haciendo esto? Bueno, ellos están renunciando. Ellos en ese momento están renunciando a la religión para vivir según ellos. Para vivir una vida libre, sin compromisos religiosos ni espirituales tampoco. Sí, eso está sucediendo ahorita en Europa. La Iglesia Católica se está viendo conmovida con ese mover. Pero acá en América, en todo Centroamérica, y no solo en Centroamérica, toda América Latina, tenemos el problema de que muchas personas se llaman cristianos y quieren vivir su vida con sus derroches y con su libertinaje también. Seguir viviendo su vida como cristianos, pero viviendo en pecado, viviendo en vicios, en adulterio, en robos, en corrupciones. Sí, muchos cristianos se están acostumbrando a ese estilo de vida. Y hay que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento Dios va a tratar con nosotros. Queridos amados, debemos de arrepentirnos del pecado que cometemos. El pecado no agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Señor Jesús, tú nos estás llamando a ser cristianos verdaderos, cristianos que te honren, cristianos que glorifiquen tu nombre. Gracias, oh Dios mío. Gracias, oh Dios. Y ayúdanos a seguir haciendo esa obra en nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados.
Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.